Mi nombre es Ana Giselle Fermín Polanco, matrícula 157372. La sociolingüística tuvo su inicio en el año 1952, donde se definió la sociolingüística como la relación entre la lengua y sociedad, donde luego de muchos estudios realizados por especialistas teniente a la sociolingüística, consolidación de una nueva ciencia. Cuando a partir del 1972 se realizaron otros estudios sobre las complejas relaciones que se establecen entre la lengua y el conglomerario social. La sociolingüística básicamente estuvo su inicio como ciencia en el año 60 y 70, prevaleció finalmente en los siglos XIX, hasta casi finales de la década del 70. El objetivo de la sociolingüística es el estudio de la lengua hablada, observada, descrita, analizada en su contexto social, o sea, en situaciones reales de uso. La sociolingüística, como ha sido estudiado, es una asignatura que tiene como objeto la sistemática y variación de la estructura lingüística y de las estructuras sociales, más generalmente en acuerdo con un modelo asentado a la variedad y la pluralidad. Ella estudia particularmente las diversidades y las variedades de la lengua que se manifiestan en relación a las diferencias geográficas socioculturales, la socioeconómica de los individuos y una relación a la diversa diferencia en que ocurre la comunicación. Por esto queda muy claro la importancia de la sociolingüística en las relaciones sociales humanas en una determinada sociedad, que a partir del uso que sus individuos pueden hacer por complejo sistema de lenguaje para adecuarse a las situaciones momentáneas del habla. Entonces, aquí vamos a seguir hablando sobre algunos temas de la sociolingüística. Las variaciones fonéticas, el fonema como permanece inmodificable, considerada como la unidad abstracta subrayamente de la lengua. Además, dicha variación no determina cambios del significado, por lo menos de nivel referencial. Variación léxica. La variación léxica, junto con la fonética, es una de las determinaciones para la caracterización de una zona dialectal. De allí se imparten de los usos lexicales y fonéticos que puede considerarse la definición de la isoglosas. Sin embargo, es de tener claro que los estudios sociolingüísticos de una determinada región van más allá de la variación fonética y lexical para involucrar aspectos relacionados con el contexto sociocultural. Variación morfosintáctica se refiere a las particularidades de una zona dialectal o social en lo relacionado con la contribución de palabras y de otras oraciones. Son comunes expresiones como sienten algunas labor docente, no solo de saber, en centrar a los contenidos, a los saberes de una pragmática particular, en este caso de la lengua española, sino además facilitar las condiciones o mejor los espacios de convivencia que permanecen en reconocer a los otros o en otros diferencias y singularidades con el propósito de instaurar el valor humano del aspecto a las variantes.
Entre otras cosas, vamos a seguir hablando de la lingüística que identifican en las diferencias dialectal hablantes que se reconocen a sí mismos y valoran la diferencia sociolingüística en eventos de integración social. La coexistencia de las variedades lingüísticas ocurre en el contexto de las relaciones sociales establecidas por la estructura sociopolítica de cada comunidad. En la realidad objetiva de la vida social hay siempre una ordenación valorativa de las variantes lingüísticas en unos de lo que se refiere a la jerarquía de los grupos sociales. O sea, en todas las comunidades existen variedades que son consideradas superior y otras inferiores. La labor docente debe centrar en los contenidos o saberes de la lengua española, así como facilitar las condiciones y mejora de los especiales de la convivencia. Al mismo tiempo, reconocer las diferencias e igualdad con la finalidad de fortalecer el valor humano, del respeto a las variantes lingüísticas e identificar a las diferencias dialectal hablantes que se reconocen a sí mismos y valoran las diferencias sociocultural y sociales. Seguimos aquí hablando que por consiguiente, como futuros docentes de lengua española, debemos tener en cuenta que nuestros alumnos son iguales pero diferentes. A la vez, por ende, tenemos que trabajar acorde a las diferentes variaciones que pretenden nuestros alumnos. La reflexión y la investigación sociolingüística de la variación en el aula. Aquí seguimos hablando de la variación de las variedades sociales. Son las variedades del lenguaje que viene determinada por el nivel sociocultural de los hablantes en la edad, el sexo, etc. Estas variedades dan lugar a 4 niveles de uso de la lengua: nivel estándar, nivel popular, y nivel culto y nivel vulgar. Las variedades estíticas son las variedades del lenguaje que vienen determinadas por la intención del hablante al escoger una determinada forma del lenguaje. Estas variedades dan lugar a los registro formal y registro informal. Comunidad del hablantes es un concepto de la sociolingüística que describe un grupo distinto de personas que utiliza el idioma en una manera extraordinaria y mutuamente aceptada entre el mismo. Un sociolecto es un tipo de dialecto, una estructura de la lingüística que deriva de otra y que suele estar acotada a un determinado grupo. Pero esto dice que carece de las características diferenciales necesarias para separarla de otra estructura del mismo origen. El proceso de estandarización está incluido en la parte de la política lingüística relativa a la modelación formal de una lengua, a la descripción de un estatus jurídico y administrativo y al momento de su adquisición, conocido en sociolingüística como planificación lingüística. Aquí voy a hablar
de los factores variables sociales de la lengua. Los factores que determinan la diversificación de una lengua dentro de una comunidad son muy variados y no siempre incluyen de la misma forma en toda la cultura. Cada una de estas culturas presenta en una distribución en grupos características y cada uno de estos ofrece una particular actitud hacia las innovaciones que se dan en la lengua. Entre los factores que originan variedades sociales destacan factores físicos, sexo y edad, lo cuales dan lugar al habla femenina y masculina, al habla infantil, a las jergas juveniles, etc. Factores geopolíticos, situación y procedencia, los cuales determinan las hablas rurales y urbanas, las lenguas de los grupos inmigrantes, entre otros. Factores socioprofesionales, actividad profesionales, nivel estudio, grupo social, los cuales propician los lenguajes específicos, las jergas profesionales, los argot, entre otros. Sexo, género. La sociolingüística como ciencia que se ocupa del uso de la lengua en relación con variables sociales marginas de su estudio el sexo y prefiere regirse al género para diferenciar lo biológico de lo sociocultural y evitar caer en el error concebir la cultura como un reflejo de la naturaleza y una referencia sexual extensiva a los objetivos en el mundo. La clave social. La variable socioletal está conformada por algunos. Aquí hablamos que la clase socioletal está conformada por los diferentes y comportamientos lingüísticos entre hablantes que identifican grupos socioculturales que se cohesionan a través del uso compartido de determinadas formas de asumir al mundo de la vida. Finalmente, es una gramática social. Aquí hablamos de la edad. La edad está variada en una de las más interesantes en la investigación sociolingüística y siempre está relacionada con las otras variables. Aquí hablamos del mercado lingüístico. Todo individuo como miembro de una comunidad actúa adecuadamente dentro de ella y establece un conjunto relacionado con base a la cual contribuye su imagen social. Seguimos hablando de la red social y redes de contacto. La sociedad actual, tomada en su globalidad, se caracteriza por habitar los centros urbanos más o menos densamente poblados y sectorizados, en cuyo interior se mueve un conjunto de relaciones que rebasan los límites de clase social y dando cada uno de los individuos cumple una variable de uno o varios papeles. Aquí seguimos hablando de las variantes sociales, lengua que están determinadas por diferentes factores que originan variedades sociales, los cuales se destacan factores físicos, sexo y edad, los cuales le dan lugar al habla femenina y masculina y habla infantil, a las jergas juveniles, etc. Factores geopolíticos, situación y procedencia, los cuales determinan el habla rurales y urbana, las lenguas de los grupos inmigrantes, entre otros. Factores socioprofesionales, actividad profesional, nivel de estudio,
grupo social, los cuales propician los lenguajes específicos, las jergas profesionales y los argot. La motivación para hablar uno o otro modo de hablar es siempre social, y eso puede ser producido por la escuela o por la experiencia social. El papel de la escuela es extremadamente importante porque los profesores son responsables en reflejar sobre los padrones ideológicamente oficializados y también discutir con los alumnos esa cuestión, pues otros somos facilitadores y otros colaboradores. El proceso de interacción social y los alumnos pueden y deben ser situados en este momento importante del cambio de informaciones comunitarios, ya que cada uno de estos conocimientos anteriores es la que posee su propia competencia lingüística, quien permanecen a un mismo grupo social, comparten en un mismo respectivos recursos lingüísticos que poseen en expresar en situaciones semejantes. Sin embargo, entre estos mismos de un mismo grupo existen también diferencias. Uno conoce mejor la variedad lingüística que otro, es decir, posee un léxico más amplio. Otros disponen de unas y mejores estrategias comunicativas que otros. Aquí seguimos hablando de influencias de la tecnología en el cambio lingüístico. La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten enseñar y crear bienes, servicios y que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la comunidad. Se llama cambio lingüístico al proceso de modificación y transformación que en su evolución histórica experientemente toda la lengua en general y las unidades lingüísticas de cada uno de sus niveles en particular. El lenguaje de las redes sociales, cuando estamos solo integrados a la red, buscamos compañía utilizando un lenguaje diferente. La escritura que se utiliza en las redes se está convirtiendo en una moda. Esta moda hace que las personas no solo utilicen allí, sino que ha pasado a su vida cotidiana, ha venido surgiendo una escritura peculiar que cambia parte del lenguaje, modificando palabras y acortando palabras. La causa del desastre ortográfico en las redes es moda y la pereza. Las redes son son un mundo nuevo que por moda está afectando la ortografía y que evolucionando cada día más, según Mariano Gottlieb. Los más afectados son las escuelas y los colegios, según la Real Academia de la Lengua. Estos errores se han vuelto comunes en los jóvenes. El uso adecuado educativo de la tecnología en los cambios lingüísticos. La tecnología educativa es el resultado de la práctica de diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referencial y proceso de enseñanza y aprendizaje apoyada en la tecnología de la información y comunicación. Hasta aquí mi exposición.
Espero que se haya entendido. Gracias y